Vamos a preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra en esta mañana, leyendo juntos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Pues este texto es un texto muy importante, que tenemos ya esta historia de cómo Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero para seguir preparando nuestros corazones, espero que puedas meditar en la letra de este himno que pide que el Señor nos lleve a estar más cerca de Él. Tuyo soy, Jesús.
ser la oración de nuestros corazones, que el Señor nos lleve a estar más cerca de Él. Vamos a orar. Padre Santo, bendice en esta mañana nuestro tiempo juntos para meditar en la palabra y queremos en esta mañana crecer para estar más cerca de ti. Así que usa la palabra en nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ir al capítulo 13 de Juan. Hemos estado en estos meses estudiando sobre esta frase tan especial de Jesús, en que Jesús decía, de cierto os digo. Y cada vez que decía esto, estaba llamando la atención a una verdad que muy fácilmente podemos ignorar, pero Cristo quería llamar nuestra atención para que nosotros tuviéramos presente esta verdad. Y hemos visto varias imágenes en nuestro estudio, pero hoy llegamos a este momento tan especial en que Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos. Y en el capítulo 13 de Juan, 4 veces, en 4 ocasiones distintas, Jesús vuelve a repetir esta frase. Incluso yo creo que este pasaje es el pasaje donde encontramos la frase con más penetración. O sea, en el versículo 20 lo dice, en el 21 lo repite, lo vuelve a repetir justo después. O sea, tenemos una concentración de la frase que verdaderamente llama la atención. Jesús quería que notáramos estas verdades que vamos a ver hoy en este pasaje. La última vez que vimos esta frase, estuvimos hablando de Jesús justo después de la resurrección de Lázaro. Y vimos que Jesús volvió a Betania y desde allí entró en Jerusalén, esa entrada triunfal en que nosotros recordamos el Domingo de Ramos. Pues justo ha pasado ni una semana. Aquello ocurrió después del domingo, posiblemente el lunes, posiblemente el mismo domingo. Pero ya avanzamos un poco más y llegamos a esta noche, lo que tradicionalmente entendemos que es el jueves por la tarde, por la noche, en que Jesús ya busca un sitio para celebrar la Pascua con sus discípulos. Así que los tenemos a los discípulos con Jesús ahí en Jerusalén y están en el aposento alto, este lugar donde van a celebrar la cena, la Pascua. Y Jesús tiene este momento como un momento tan importante con sus discípulos, el último momento para hablar con ellos antes de llegar a sufrir en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero en estos capítulos, empezando por el 13, continuando 14, 15, 16, 17 incluso, tenemos la extensión más importante de enseñanza de Jesús en todos los evangelios. En el Evangelio de Mateo tenemos pasajes muy extensos, o sea, tenemos todo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. También un poco más adelante en Mateo tenemos ese discurso desde el Monte de los Olivos en Mateo 23, 24 y 25. Pero aquí tenemos incluso más información. Aquí tenemos a Jesús hablando con sus discípulos y les está revelando las cosas que Él quiere que sepan. Entonces, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 tenemos el corazón de Jesús que se derrama para sus discípulos, para enseñarles. Así que vamos a entrar en este pasaje y vamos a enfocar una vez más en esta frase tan única de Cristo en que decía, de cierto os digo. Pues si recordamos un poco de esta historia, Jesús ha llegado a este aposento alto y entra él en intimidad con sus 12 discípulos.
Curiosamente, parece ser que ni tenían un siervo para servir la mesa, sino más bien la comida estaba en la mesa y Jesús con sus 12 están allí reclinados en la mesa. Pero esta historia es curiosa porque lo que encontramos en esta historia es ese momento tan inesperado desde el punto de vista de los discípulos en que Jesús coge una toalla, se pone la toalla, empieza a lavar los pies de los apóstoles. No sé si podemos realmente apreciar lo que significa este momento, pero este era el trabajo del esclavo más bajo de la casa. Ese era el trabajo en que cualquier esclavo, cuando había estado un tiempo con la familia, pues se liberaba de hacer ese trabajo, que era algo necesario, pero a la vez algo que te ponía en el nivel más bajo de la sociedad. Y sin embargo, esta noche es Jesús el que toma la toalla y el que empieza a lavar los pies. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta historia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no había nadie más? Pues tenemos un poco de una idea de lo que está pasando en esta historia cuando leemos en los otros evangelios y resulta que lo que vemos, encajando los detalles, lo que empezamos a entender es que los discípulos en esta tarde estaban con una discusión entre sí sobre quién era el más importante en el reino de Dios. Ellos estaban proyectando su imaginación hacia el futuro y diciendo, bueno, cuando se establezca el reino, y está claro que en cualquier momento se va a establecer este reino, ¿quién va a ser el más importante? Estaban todos convencidos de que eran ellos. Ellos iban a ser los más importantes. Y sin embargo, cuando llegan a este aposento alto, nadie toma sobre sí ese trabajo pues despreciable de coger la toalla y empezar a lavar los pies sucios los unos de los otros. No, no, nadie lo quiere hacer. Todos son demasiado grandes para hacer esto. Hasta que Jesús rompe ese silencio. Igual estaban todos mirando hacia el agua, hacia la toalla, alguno mirando a otro, intentando decir, eres tú el que debe hacer esto, cuando de repente lo hace Jesús. Me encanta esta historia. Jesús llegando a ese momento en que les presenta, mi hora ha llegado. Si recordamos lo que vimos en el mensaje anterior, hablando del momento en que Cristo sería glorificado. Pero en medio de este momento en que su hora está llegando para su glorificación, lo que Él está dispuesto a hacer es tomar la toalla y servir. Pero es importante que también notemos el enfoque en este pasaje. Si miramos el versículo 1, notamos el enfoque en el amor. Cristo está aquí hablando de su amor para con ellos. Los amaba tanto que estaba dispuesto a servirles de forma abnegada. Veremos un poco más adelante en este pasaje, los versículos 34 y 35, Jesús empieza a hablar del nuevo mandamiento, de la importancia del amor. Incluso veremos que en el capítulo 15 vuelve a ese tema del amor. O sea, es un tema sumamente importante y así creo que es importante que lo entendamos desde el principio, que todo este pasaje tiene que ver con el amor. Pero no solo eso, sino que tenemos ese ejemplo de Jesús, en que Jesús toma la toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Es interesante notar que el único discípulo que sale en esa escena es Pedro. Está allí Pedro y dice, no, 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 no me vas a lavar los pies tú a mí. Imposible que me laves los pies. Pedro tenía mucho orgullo. Y su orgullo decía, no, no, tú servirme a mí, no, no te dejo servirme a mí. Y sin embargo, Jesús le hace ver que lo que estaba haciendo era necesario. Si rechazaba a Jesús, y guardamos el pensamiento, va a ser importante, si rechazaba a Jesús, no le permitía lavar los pies, dice, entonces no tienes parte conmigo.
Y me encanta como Pedro, así como es lanzado, como siempre dice, pues entonces lávame entero. Y Jesús dice, no, Pedro, si ya te has duchado, estás lavado, solo hace falta lavar los pies. No estaba hablando físicamente, estaba hablando más bien de manera espiritual. Estaba diciendo que estás limpio, Pedro. Muchas veces se discute en qué momento llegaron los discípulos a confiar en Cristo. Pero está claro que lo que dice Cristo aquí es que los 11 habían sido lavados ya. Su fe en el Mesías era suficiente, que Dios lo contaba como justicia, tal como lo había hecho con Abraham. Y entonces dice, estáis limpios. Ahora, todos no, porque nos empieza a adelantar sobre Judas y este va a ser un tema sumamente importante en este pasaje. Jesús ya sabía lo que estaba pasando con Judas, pero allí lava Jesús los pies de Pedro. Pedro en su orgullo tuvo que humillarse y permitir que el Salvador le lavara los pies. Pero pensarlo también, en esta noche Jesús también lavó los pies a Judas, el que estaba a punto de entregarle. Y Jesús, con esa ternura, tomó el agua y con sus manos limpió toda la suciedad, todo el polvo que estaba sobre los pies del que estaba a punto de entregarle. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque esta historia forma realmente la base de lo que Jesús va a decir a continuación y es tan importante que lo entendamos. Así que vamos a continuar con esta historia para llegar realmente a lo que es el punto principal aquí. He puesto este título aquí en la pantalla, la importancia del servicio humilde del prójimo, porque realmente es lo que tenemos aquí. Jesús, viendo que los discípulos, ninguno quiere lavar los pies de su prójimo, Jesús pone el ejemplo y nos da la importancia de este servicio humilde del prójimo. Pero nos vale la pena preguntar dos cosas. ¿Cómo debemos servir al prójimo? Y en segundo lugar, ¿por qué debemos servir al prójimo? Cuando pienso en estas dos palabras, esas dos preguntas, me hace entender que realmente lo que va a hacer Jesús a continuación es hablarnos sobre la forma que debemos servir. O sea, cómo debemos servir, ese método que debemos servir. Y luego después, ¿por qué? O sea, la motivación detrás de este servicio al prójimo. Esto es lo que Jesús está resaltando en este pasaje. Así que vamos a entrar en el pasaje para entender un poco más sobre la importancia del servicio humilde al prójimo. Vamos primeramente con el primer punto, y el primer punto es la importancia del amor. Ahora, tenéis que recordar, el pasaje comienza con ese pensamiento del amor, viendo que Jesús los amaba y los había amado desde el principio. Ya llegamos a este acto de servicio. O sea, ¿qué hay detrás del servicio? Desde luego hay muchas personas que hacen actos de servicio, pero sinceramente lo hacen porque hay algún beneficio para ellos. Les hace sentir bien poder ayudar a los demás. Pero aquí tenemos un pensamiento distinto. Aquí tenemos un pensamiento que dice, Jesús estaba en este acto de servicio, no porque iba a recibir algo de ello, sino más bien porque realmente estaba motivado por el amor. ¿Qué significa el amor en el contexto bíblico? ¿Qué es el amor? Pues el amor es ese deseo del bien ajeno, es desear algo positivo para otra persona. Y eso es lo que realmente es el amor. Pero el amor va más allá del deseo. El amor nos lleva incluso a intentar hacer este bien que quisiéramos nosotros recibir de otro. O sea, nos ponemos en la situación de la persona y hacemos para esta persona lo que esta persona
querría que hiciéramos o lo que nosotros en su posición quisiéramos tener o recibir. Este es el amor que demuestra Jesús aquí con sus discípulos. El pasaje empieza en los versículos 12 y 13 hablando de la autoridad del Señor. ¿Cuál es esta autoridad? Dice Cristo, me llamáis Señor y hacéis bien porque yo soy vuestro Señor. Notamos cómo los discípulos le llamaban Señor constantemente y eso era correcto. Él era su Señor. Pero no solamente habla de su propia autoridad, sino que habla de su ejemplo. Dice, mira, si vosotros me habéis llamado Señor y soy vuestro Señor, entonces debéis mirar lo que yo hago y vosotros debéis emular, o sea, hacer lo mismo que he hecho yo. Y esto nos lleva a la posición del siervo, y he puesto aquí también la palabra del enviado, y vamos a ver este pasaje. Aquí tenemos nuestra primera frase, de cierto os digo. Cristo dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pues Jesús está diciendo que un siervo jamás debe ponerse por encima de su Señor. ¿Podéis imaginar un siervo que se pone encima de su Señor? Un siervo que dice, yo no voy a cavar ahí en la tierra, baje usted y cabe usted ahí en la tierra. Imposible, no. El siervo, su deseo debe ser llegar a ser como su Señor, pero jamás debería ponerse por encima de su Señor. En ese contexto, ¿qué está diciendo? Qué interesante que los discípulos no estaban dispuestos a lavar los pies de los demás, porque ellos se creían superiores a los demás. Pero cuando Jesús, que era superior, era su Señor, cuando Él tomó la toalla y empezó a lavar los pies, se dieron cuenta de que realmente Él era su ejemplo. Y eso es lo que tenemos que entender en este pasaje, la importancia del amor. Si nuestro Señor amó de tal manera que ha entregado su vida, ahora estoy hablando de algo mucho mayor que sencillamente lavar los pies, sino estoy hablando de este sacrificio en la cruz. Si Él estuvo dispuesto a hacer esto, ¿por qué no estamos dispuestos nosotros a amar de manera sacrificial para servir a los demás? Y por lo tanto, tenemos este pensamiento de que Jesús está borrando toda excusa que se podría proponer para no servir a los demás. Cristo lo borra de una vez para siempre diciendo, miradme a mí, seguid mi ejemplo, yo soy vuestro Señor y yo os estoy enseñando lo que debéis hacer. Por lo tanto, empezamos este pasaje con la importancia del amor. Es fundamental el amor. Este es el pensamiento que tiene Pablo en 1 Corintios 13, cuando nos dice que el amor es primordial. Si no tenemos amor, sinceramente, nada de lo que hacemos tiene valor. Pero tenemos que ir mucho más allá en este pasaje, porque la importancia del pasaje realmente no se enfoca sencillamente en el egoísmo de los discípulos. Y efectivamente, eran egoístas. Aquí tenemos a los 12 que de alguna forma estaban actuando de manera sumamente egoísta, solo pensando en sí mismos. Pero Jesús está llevando esta historia mucho más allá de esto. Lo que realmente Él tiene en su corazón en este momento es el problema de Judas. Este hombre que había estado con Él 3 años y en 3 años en ver milagros, en escuchar enseñanzas, jamás había llegado a entregar el corazón. Porque tenemos que entender algo. El amor es sumamente importante. El servicio humilde es sumamente importante. Pero hay algo que es incluso más importante. ¿Veis? Hay iglesias que ponen muchísima énfasis en la importancia de dar comida a los que no tienen comida, de ayudar a los que no tienen casa.
y desde luego espero que nosotros como cristianos pues estemos dispuestos a ayudar a personas que están desfavorecidas, personas enfermas, personas que han tenido una situación inesperada y tienen mucha necesidad. Santiago nos dice que si les decimos, sí, 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 iros y que Dios os bendiga, sed llenos y calentaos, pues, y no hacemos nada, pues es que realmente demostramos que somos hipócritas. Pero hay personas que ponen tanto énfasis en hacer esto que realmente pierden de vista lo que es aún más importante. Y este pasaje es un contexto en que vemos un acto de servicio humilde, pero jamás debemos perder de vista en este pasaje lo que estamos viendo aquí a continuación, porque por muy importante que sea el amor, y es sumamente importante, os vuelvo a decir en 1 Corintios, si intentamos servir pero no tenemos amor, es como un címbalo que retiñe, o sea, no tiene realmente valor. Pero ¿qué es lo que es tan importante entonces en este pasaje? Pues si continuamos leyendo encontramos la importancia de la fe. Ahora es muy importante que establezca este pensamiento porque si lo vemos somos capaces de no comprender realmente lo que está diciendo. Así que vamos allá con ese pensamiento. Empiezo primeramente en el versículo 20 con la cadena de recepción. Vale, he puesto ese título que igual lo lees y dices, no entiendo bien lo que quiere decir. Bien, pues lo voy a decir para que lo entendamos. Primeramente veamos el texto. El texto dice así, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien, lo importante es que Cristo aquí habla de recibir, y por eso digo la cadena de recepción. Pero ¿qué significa ese verbo recibir? Pues creo que tenemos una pista muy, muy buena cuando llegamos a Juan 1, versículo 12. Si vemos este texto, dice, mas los que le recibieron, está dando en el contexto que vino a los suyos y los suyos le rechazaron, más los que le recibieron. Y Juan, en ese primer capítulo de su Evangelio, nos da la explicación. ¿Qué quiere decir de esto de recibirle? Dice, los que creen en su nombre. Entonces, quiero hablar aquí de la importancia de creer. Y lo que hace Jesús es interesante. Dice, de cierto os digo. O sea, prestad atención a esta verdad. Si una persona recibe al que Cristo envía, ¿qué está haciendo? Está recibiendo a Cristo. Y el que recibe a Cristo está recibiendo al Padre. Aquí tenemos un paquete. Aquí tenemos un pensamiento de que cuando Jesús enviaba a sus discípulos, ya los había enviado de dos en dos para predicar, y dentro de no mucho tiempo, volverá a enviar estos 12, y no solamente a ellos, sino a todos nosotros, a ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Y está diciendo la persona que os recibe a vosotros, realmente me está recibiendo a mí. El que cree el mensaje que vosotros traéis, realmente cree mi mensaje. Y el que cree mi mensaje, está creyendo el mensaje del Padre. Tenemos este mismo pensamiento en Juan 12, 44, también en Lucas 10, 16 y otros pasajes más, donde vemos este pensamiento de la importancia de creer el mensaje. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de esta cadena de recibir o creer? Pues si volvemos a recordar, Jesús está aquí hablando de la importancia del amor, pero Él tiene una carga en su corazón y esa carga es Judas. Judas, que está a punto de entregarle. Y Jesús aquí está lavando los pies del que le traiciona. El que viene con un beso dentro de unas horas. Y aquí Jesús limpia sus pies con sus manos y toma la toalla y con suavidad
limpia y seca sus pies. Pero lo importante no es solo el acto de amor que hay en este servicio, sino un corazón de fe que hay detrás. ¿Veis? Que si nosotros intentamos servir a los demás, pero no tenemos amor, es en vano. Pero incluso si lo hacemos y no tenemos fe, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve a una persona ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué sirve a una persona hacer todo el bien del mundo, ayudar a personas necesitadas, si es que al final pierde su propia alma? Este es el pensamiento del texto. Pero Jesús continúa en el versículo 21, justo a continuación, y habla de la traición del rechazo. Habla de una persona que en vez de recibir a Él, en vez de recibir al Padre, una persona que había rechazado. Dice así el versículo 21, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Este es el momento en que todos los apóstoles empiezan a preguntar, Señor, ¿seré yo? ¿Quién es? Lo cual nos hace entender que Judas había sido un experto en moverse con Jesús y con sus discípulos. Jamás habían llegado a sospechar que Judas era el que estaba a punto de traicionarle a Jesús. Pero Jesús lo conocía. Nos dice el texto que Jesús lo dijo para que supieran que Él es. Solo Dios podría haber sabido lo que iba a pasar esta noche y Jesús lo estaba revelando. Tenemos el mismo pensamiento que encontramos en Isaías, en esa sección en que Jehová dice, yo y nadie más, yo digo lo futuro, yo lo digo antes de que acontezca, para que sepáis que yo soy. Y aquí Jesús usa el mismo lenguaje de Isaías. Pero qué cosa ese momento en que vemos realmente lo que está pasando en el corazón de Judas. ¿Sabes? Judas entregó a Jesús no simplemente porque quería el dinero. Nos dice que sí que quería el dinero. Nos dice que había avaricia en su corazón y él deseaba llenar sus bolsillos de dinero, pero sinceramente Judas no entregó a Jesús por el dinero. Judas no entregó a Jesús porque quería de alguna forma estimular a Jesús a hacer algo. Lo que entiendo por este texto es que Judas entregó a Jesús porque Judas ya la había rechazado, no le había recibido, no había creído en él. Y puesto que no había creído en él, Judas entrega a Jesús. En este momento Pedro está al lado y puesto que ninguno puede entender lo que está diciendo Jesús, ninguno puede imaginar lo que quiere decir Jesús con esto de uno de vosotros me entregará esta noche, pues hace una señal a Juan y Juan, que está apoyado en el mismo pecho de Jesús, le pregunta y Jesús le da una señal. Aparentemente solo Juan entiende esta señal. Igual lo dijo en voz baja ahí delante de Juan y los demás no llegaron a entender, pero él dijo, el que yo doy el pan, mojo el pan y le doy, este es el que me va a entregar. Nos dicen los libros sobre ese tiempo, sobre la cultura de los tiempos de Jesús, que mojar el pan era el símbolo del invitado predilecto, de la persona que había recibido esta posición de honor en la mesa. Y por cierto, es interesante notar que Jesús puede mojar y darle a Judas. Posiblemente Judas estaba en esa posición de honor en la mesa. Desde luego Pedro estaba lejos. Y entendemos que quizás precisamente porque habían estado discutiendo quién era el mayor y Jesús había hablado de el mayor sería el siervo de todo. Posiblemente Pedro había tomado esa última posición en esa mesa para poder así de esta forma servir
aunque no estuve dispuesto a tomar la toalla y realmente lavar los pies. Pero Jesús entrega el pan a Judas y Judas se levanta y se va. Los discípulos imaginan que a lo mejor se ha ido para dar una limosna a la gente pobre, que es una cosa que se hacía en la Pascua. Pero no pueden imaginar que Judas no va para entregar el dinero para una persona necesitada, más bien va para recibir dinero, para poder entregar a Jesús, tal como Jesús lo estaba profetizando. Si seguimos leyendo a partir del versículo 30, encontramos la última frase en que Cristo volvió a repetir, de cierto. Lo tenemos en el contexto del fracaso de un seguidor. El versículo 38 dice así, ¿tu vida pondrás por mí? Estaba hablando con Pedro. Porque Pedro le prometió lealtad, jamás te abandonaré, jamás te voy a fracasar. Y Jesús dijo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ese es el momento triste para Pedro. Pedro estaba seguro que realmente estaba dispuesto a morir, a ir a la cárcel, pero cuando llegó el momento, tuvo miedo. Salió huyendo esa noche delante de los soldados. Cuando vino a la casa del sumo sacerdote y empezaron a preguntarle, efectivamente hizo tal como Jesús había profetizado. Y 3 veces, incluso en un momento cuando le preguntaba a una niña, una de las siervas de la casa, él negó haber conocido a Jesús. Y tenemos ese comienzo de ese contraste entre Judas y Pedro. Los dos llegaron a negar a su Señor. Uno lo negó y así lo entregó. Y el otro lo negó 3 veces, aunque recibió el perdón de su Señor. Pero quiero notar la importancia de este pasaje. Este pasaje nos ha hablado de varios temas que son muy importantes. Primeramente, hemos estado hablando de la importancia de la fe. Lo vimos en la palabra que usa Juan, que es esa palabra de el que no me recibe, el que recibe al que yo envío. Si recordáis, dijo de cierto, el enviado no es mayor que su Señor. Y entonces Jesús dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Pero esa palabra, el que recibe, lo hemos conectado con ese pensamiento de creer, el que pone su fe, su confianza. Y hemos hablado de la importancia de la fe. Realmente es sumamente importante. No hay nada más importante en este mundo que llegar a recibir el mensaje que Cristo nos ha dado. Tenemos que llegar a abrazar el mensaje de Cristo y decir, yo soy seguidor de Cristo. Pero esta fe, vamos a ver en este pasaje que se une a otro tema sumamente importante, el tema del amor. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, Dios pone dentro de nosotros un reflejo de su amor. Este es el amor que es sumamente importante porque esa fe más este amor producen lo que nosotros hemos visto aquí en este pasaje. Estos actos de servicio en humildad que sirven para ayudar al prójimo. Entonces tengo varias preguntas para vosotros. Primeramente, siempre habrá traiciones. ¿Cuál es nuestra reacción? En estos últimos meses ha habido una persona, pues desde el punto de vista humano, sumamente importante. Un gran predicador, un hombre que predicaba a las multitudes, un hombre con un don especial en cuanto a su capacidad de comprender y expresar las verdades. Y tristemente ha salido a la luz
aspectos de su vida que dan vergüenza nombrar. Tristemente, este hombre pues ha dado lugar a que muchos criticaran el nombre de Dios. Habrá siempre traiciones. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dejamos que estas traiciones nos desvíen del camino? No debemos hacerlo, debemos poner nuestros ojos en Cristo y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué importante es no dejar que estas traiciones nos lleguen a afectarnos. Pero también siempre habrá fracasos y nosotros somos capaces de fracasar. Qué fácil es mirar los errores de los demás, pero ¿qué pasa con nuestros errores? Pedro tuvo un fracaso terrible. Pedro negó a su Señor, tal como Jesús había dicho que iba a hacer. De cierto te digo, y ocurrió tal como había dicho. Pero siempre hay perdón para el Hijo de Dios que reconoce su pecado y arrepentido viene a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer si tropezamos en el camino. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón y luego después levantarnos y seguir a nuestro Señor. Pero también quiero preguntar sobre lo que veis aquí en la pantalla. ¿Tú estás creyendo? ¿Tu corazón está realmente confiando en lo que Cristo ha hecho en tu vida? Pues si es así, busca vivir ese amor, porque cuando la fe se une con el amor, el resultado es algo precioso, es actos de servicio en humildad que son para la edificación de tus hermanos e incluso para el beneficio de tus prójimos. Nuestra congregación debe ser un lugar donde personas que han confiado en Cristo crecen en su amor para llegar a servir a los demás. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir, para demostrar esa fe y ese amor para con los demás? Si no tenemos cuidado, es fácil para nosotros sencillamente vivir nuestras vidas. Cada uno tenemos pues temas que nos ocupan y podemos vivir solo para nosotros mismos. Pero aquí Cristo nos está llamando a otra vida, una vida en que miramos a los demás y servimos en humildad a los demás. Hacemos aquello que será de beneficio y de bendición para nuestros prójimos, que será de testimonio para los que no conocen a Cristo. Y este es el mensaje que yo tengo de este pasaje para nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente demostrando nuestra fe y nuestro amor por actos de servicio? Esto es lo que Dios quiere para nosotros y así traeremos gloria a nuestro Padre. Oremos juntos. Padre Santo, yo te doy gracias hoy por lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Gracias por este pasaje y todo lo que nos has enseñado aquí. Gracias por el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida en servicio a los demás. Padre, ayúdanos a también amar y a también servir a los demás, para que tú recibas toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.